Hola, Dios los bendiga, ¿cómo están? Gracias a Dios por acompañarnos nuevamente. Ya estamos en viernes, ya iniciando este mes de octubre, 1 de octubre. Gracias por sus vidas, qué bueno que están con nosotros otra vez. Ya vamos a la lección número 11. Hoy de este curso, tiempos finales. Gracias a Dios por acompañarnos. El viernes pasado tuvimos la lección de que si no vamos nosotros los cristianos no conoceremos al anticristo a menos que quisiéramos, ¿verdad?, quedarnos a conocerlo. Pues hoy vamos a estar hablando en esta lección 11, hoy vamos a estar hablando de el circo de tres pistas. Gloria a Dios, así le hemos titulado esta enseñanza. El circo de tres pistas. ¿Por qué el circo de tres pistas? Bueno, vamos a estar hablando de la iglesia arrebatada, vamos a hablar del pueblo de Israel y vamos a hablar de los gentiles que se quedarán después del arrebatamiento. Hay tres pueblos con los que Dios tratará al momento o inmediatamente después de que suceda el rapto de la iglesia. Dios estará tratando con tres diferentes pueblos, y eso es lo que hoy vamos a aprender en este día. Pues qué bueno, gracias a Dios por sus vidas, qué bueno que toman un tiempo para aprender de la palabra del Señor. Es lo mejor. Dice la Escritura que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento, y nosotros no queremos ser de esos que perezcamos por falta de conocer de la palabra de Dios. Por eso venimos a tomar este curso, a darle gracias a Dios por su palabra, por su enseñanza. Y pues vamos a comenzar. Vamos a pedirle primeramente a Dios que nos bendiga, que nos ayude, nos dé entendimiento en su palabra, y eso lo hacemos en oración, pidiéndole al Señor su bendición. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias en este día, gracias por este tiempo que nos permites tomar este tiempo para estudiar, escudriñar las Escrituras, estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos bendigas, que tú estés aquí en medio de nosotros, en medio de esta enseñanza, que tu Santo Espíritu Santo, que tú nos aclares, nos des luz, entendimiento con respecto a todo lo que vamos a estar estudiando en la bendita palabra, en tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor, a ti sea la gloria y la honra. Bendice a los que nos van a ver, a los que van a tomar este curso, bendícelos, llénalos de sabiduría y de entendimiento. Te lo pido, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hoy comenzamos hablando de el circo de tres pistas, la iglesia arrebatada, el pueblo de Israel y los gentiles que se quedarán después del rapto, después del arrebatamiento. Y para ello vamos a leer un pasaje en el libro de Romanos, en la carta escrita por Pablo a los Romanos, en el capítulo 11, versículos 25 al 36. Gloria a Dios. Entonces, si gustan acompañarme en sus Biblias, dice así la palabra de Dios: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Está hablando del pueblo de Israel. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, ahí está hablando de nosotros los que éramos gentiles, pero que hemos recibido a Cristo,
Dice, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, ahí hablando de Israel, para que por la misericordia concedida a ustedes, o sea, a nosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Todos hemos sido desobedientes, todos somos pecadores, dice la palabra del Señor. Para tener misericordia de todos, dice, Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. En el libro de los Romanos, los 3 capítulos fueron dedicados por el apóstol Pablo para hablar del pueblo de Israel, el capítulo 9, el 10 y el 11. Y aquí habla de la diferencia, el apóstol Pablo habla de lo que la diferencia que había entre los cristianos, los que ya habían aceptado a Jesús como su Salvador, y los que eran del pueblo de Israel. Dice que en ese momento Israel pues se había desviado, habían rechazado al Mesías, eran desobedientes, pero no habían sido desechados por Dios por causa, dice, de sus padres y por el llamamiento que tienen desde el Antiguo Testamento, y entraba la plenitud de los gentiles en ese momento por medio de Jesucristo, cuando nace la iglesia del Señor hace 2000 años, y hace la diferencia de que ellos, entonces en este momento Israel era desobediente y nosotros los gentiles pues estábamos empezando a caminar en la obediencia del Evangelio, y al contrario, antes nosotros éramos desobedientes y los obedientes eran el pueblo de Israel, y Dios sujetó a todos bajo pecado para tener misericordia de todos. Gloria a Dios. El tema que hoy vamos a estar tratando es que el arrebatamiento de la iglesia va a ser un evento tan importante que Dios lo va a utilizar para tratar con 3 diferentes pueblos. En primer lugar, va a tratar con la iglesia de Cristo, que se irá en el arrebatamiento, que será arrebatada y trasladada al cielo, al trono celestial. Allá en el cielo el Señor va a estar tratando con su iglesia durante 7 años, porque ese es el periodo de tiempo que durará este proceso, este tiempo de trato de Dios con la iglesia, pero allá en el cielo, habiendo sido sacada de su habitación terrenal en la cual estamos el día de hoy, pero un día el Señor vendrá por su pueblo y nos llevará allá al trono celestial, a las moradas celestiales. Esa es la primer pista del circo, porque vamos a hablar del circo de 3 pistas. Esto es la iglesia que es arrebatada al cielo. La segunda es el trato de Dios con su pueblo Israel, que comenzará al momento del arrebatamiento. Inmediatamente el Señor empezará otra vez a tratar con el pueblo de Israel, y iniciará lo que nos enseña la palabra, que es la semana 70 de Israel, que había quedado pendiente desde el momento que ellos rechazaron a Cristo. Desde la muerte de Cristo en adelante quedó pendiente una semana, que es precisamente la semana 70, y pues Dios tratará otra vez con el pueblo de Israel. Dejó pendiente el trato de Dios con ellos. No quiere decir que los haya dejado, sino que Dios ya no trató durante los 2000 años anteriores directamente con su pueblo Israel. Más bien se dedicó a tratar con la iglesia. Amén. Con nosotros, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Y en tercer lugar,
después de este arrebatamiento y de que Dios empezará a tratar con su pueblo Israel, bueno, pues Dios estará tratando con el resto de los gentiles, con todas las naciones gentiles que estén en el mundo y que tendrán la opción, las naciones gentiles, tanto de aceptar al anticristo, ¿verdad? Seguir al anticristo, o de rechazarlo, rechazar a este falso Mesías que será levantado a partir de ese momento. Entonces aquí vemos que el Todopoderoso, nuestro Dios Todopoderoso, tiene capacidad para eso y para mucho más. Ese es el tema que vamos a estar viendo en este día. El arrebatamiento de la iglesia de Cristo, esta es la transferencia del pueblo de la iglesia, del pueblo preparado, que está preparado por el Señor, que estuvo preparado y listo para irse en el arrebatamiento. Dejará, dice la Escritura, que dejaremos la residencia terrenal en la que nos encontramos para irnos a nuestra residencia celestial, al trono celestial o espiritual, como querramos llamarle. Y este evento va a provocar grandes acontecimientos en todo el universo, tanto en las regiones celestiales, en espirituales, así también en la tierra. Van a empezar a suceder muchas cosas aquí en esos 7 años, que la palabra de Dios la llama la tribulación y la gran tribulación, y también sucederán cosas debajo de la tierra, o sea, en que en diferentes lugares, habrá diferentes situaciones en las cuales Dios estará tratando con diferentes pueblos. Y así como en los grandes circos del mundo, que aparecían 3 pistas al mismo tiempo, los grandes circos mundiales, ahora pues ya parece ser que no les permiten tener animales, pero antes los circos pues los conformaban la mayoría de animales. Había circos muy grandes y que ellos decidían tener 3 pistas en el circo por tantos actores que tenían, tantos animales. Entonces tenían diferentes espectáculos en cada una de las 3 pistas. Entonces así va a suceder en el universo a partir del arpazo, del arrebatamiento de la iglesia. Va a haber 3 sucesos que van a iniciar al mismo tiempo, y eso es lo que quiero que estudiemos el día de hoy. Y los tres sucesos son completamente diferentes el uno del otro. Son 3 tratos diferentes que Dios tendrá en ese momento. Y la primera pista del circo, así la vamos a llamar, en la primera pista del circo, vamos a observar a la iglesia que va a ser arrebatada por el Señor, que es la iglesia que se preparó, que está lista para ese evento, que es el arrebatamiento, que es el arpazo, el rapto de la iglesia. Una iglesia que estuvo lista, que estuvo velando para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice la palabra en 1 Tesalonicenses 4, que Él descenderá del cielo. Un día el Señor Jesús va a descender del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y va a llegar hasta las nubes a recibir a su pueblo, a su iglesia. ¿Para qué? Para trasladarla a su morada celestial, como había prometido Jesús ahí en Juan 14, 1 al 3, donde le prometió a sus discípulos que donde Él se iba a ir, pero iba a regresar y los iba a llevar con ellos, los iba a tomar para llevarlos allá a las moradas celestiales, a la residencia celestial, para que estuvieran con Él. Amén. Y hay otra cita que vamos a leer ahorita en este momento, que está ahí en Apocalipsis 4.1, que nos habla de este arrebatamiento. Vamos a leer ahí en Apocalipsis 4.1, si gustan acompañarme en sus Biblias o solamente escuchar. Dice así: después de esto miré, aquí escribe el apóstol Juan,
y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahí hay una invitación de parte del Señor que está tratando ahí de nuestro Señor Jesucristo, está tratando con el apóstol Juan, le está revelando todo lo que es el Apocalipsis. En el capítulo 2 y 3, la visión que tiene Juan es de las 7 iglesias, o de la iglesia de Cristo a través del tiempo de su existencia, que serán será un tiempo de 2000 años, de acuerdo a como lo hemos estudiado en la palabra. O sea que la iglesia de Cristo tiene un inicio y tiene un final, y al momento de llegar al final de la iglesia hay este evento que es el arrebatamiento, que aquí lo manifiesta el apóstol Juan viendo, dice, ve una puerta abierta en el cielo y una voz como de trompeta, pues, que habla también del arrebatamiento, y que le dice: sube acá y te voy a mostrar todo lo que va a suceder después. Entonces la transferencia o traslado de la iglesia de Cristo de la tierra, que es nuestra actual residencia terrenal, a la morada celestial, no tan solo, vamos a ver que no tan solo tiene el objetivo de guardarnos de la ira de Dios. Estamos hablando, recuerden, la primer pista del circo, el arrebatamiento de la iglesia. Y este arrebatamiento no tan solo tiene el objetivo de guardarnos de la ira de Dios que vendrá al mundo. ¿Por qué? Porque van a iniciar esos 7 años de tribulación. Ese traslado de Dios, de Jesucristo, que hará con su iglesia al cielo, no tan solo será para librarnos de su ira, sino que hay otros objetivos, y tal vez aún más importantes que que ahorita a continuación los vamos a mencionar algunos. Hay varios más objetivos, pero bueno, mencionaremos algunos, y que no tan solo es que Dios nos guarde de su ira, es uno de los objetivos, amén, pero hay muchos más, y por eso es importante que los analicemos, los estudiemos, porque dentro de la corriente cristiana, pues no todo el mundo cree en el arrebatamiento que es pretribulacional, o sea, antes de la tribulación. Algunos creen que no hay arrebatamiento, a otros creen que será el arrebatamiento a la mitad de la tribulación, y otros serán hasta el final de la tribulación. Pero bueno, nosotros estamos creyendo de acuerdo y conforme a lo que dice la palabra de Dios, que el arrebatamiento de la iglesia es pretribulacional, y que pues no tan solo es guardarnos de la ira de Dios. Hay otras cosas que Dios quiere hacer con su pueblo allá arriba en esos 7 años que vamos a mencionar a continuación. Entonces, muchos que manejan que hay que quedarse en la tribulación para que la iglesia sea purificada, bueno, pues entendemos que ya Cristo ya nos purificó por medio de su sangre, amén, y además el Espíritu Santo en nosotros también ha hecho esa santificación en nuestra vida, ¿verdad? Los que hemos querido caminar con el Espíritu Santo, andar en el Espíritu, pues el Espíritu Santo nos ha santificado, nos ha levantado, nos ha purificado, amén. No hay necesidad de más purificación. Eso es lo que quiero comentar, pues que no hay más, no es necesaria más purificación para aquellos que piensan que pues la iglesia tiene que sufrir para ser purificada. Bueno, ya Cristo sufrió por nosotros y estamos en el periodo de la gracia, estamos bajo su gracia, y la salvación es algo gratuita, no es por obras. Amén. Gloria a Dios, eso es bien importante que lo entendamos. Bueno, ¿cuáles son esos razones, objetivos del por qué Cristo descenderá de su trono y vendrá por su iglesia? Bueno, pues el primero ya lo dijimos, pues sí, será rescatar a su iglesia previo el derramamiento de su ira sobre el mundo que vendrá durante esos 7 años de la tribulación y gran tribulación.
En 1 Tesalonicenses 5:9 dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, la salvación incluye para el cuerpo de Cristo, pues que un día Cristo descienda y nos lleve con Él antes de este periodo de 7 años que hemos comentado. Siempre en la palabra de Dios podemos observar que Dios, su proceder siempre ha sido el de guardar y rescatar a su pueblo previo a sus juicios. Tenemos varios ejemplos. Tenemos el ejemplo de Noé, el caso de Noé, como Dios los guardó antes de ese juicio. Les dijo que construyeran una arca, la construyeron en un periodo de 120 años, y Dios guardó a Noé y a su familia dentro de esa arca. Eso fue previo al juicio. Vemos también otro ejemplo en el caso de Lot, el sobrino de Abraham, que Dios mandó 2 ángeles a rescatarlos antes del juicio que vendría sobre Sodoma y Gomorra, ese juicio de fuego, el fuego de Dios que caería sobre esos 2 pueblos que estaban completamente en pecado. Pues Dios manda a sus 2 ángeles a sacar a la familia de Lot, y eso es antes también del juicio. Y tenemos otros ejemplos, como el de los israelitas en Egipto, como fueron guardados de las mismas plagas que Dios mandaba sobre Faraón, sobre los egipcios, y que ellos eran guardados de esas plagas. O sea, siempre Dios ha guardado a su pueblo de sus juicios. El segundo punto importante o objetivo del arrebatamiento es que es un evento motivador para nosotros, para la iglesia. ¿Para qué? Para que estemos listos y preparados para ese magno evento de tener ese encuentro con Cristo ahí en las nubes. Pablo aún animaba a los tesalonicenses a estar preparados para ese arrebatamiento y no quedarse en el intento. Amén. Pablo les decía: aliéntense los unos a los otros, y así muchos otros pasajes nos hablan de cómo debemos nosotros prepararnos para el arrebatamiento. Tenemos la parábola de las 10 vírgenes ahí en Mateo 25, que nos habla de que la iglesia tiene que estar preparada para la venida del esposo. Tenemos que ser como las vírgenes sensatas, las 5 vírgenes sensatas que se prepararon para el día que vino el esposo, pues se los llevara ahí a las bodas, ¿verdad? Entonces hay muchos más ejemplos en ese punto. Entonces es un aliciente, un motivador para que la iglesia estemos preparados. Por eso el Señor también dijo que el día y la hora nadie lo sabía, pues para que estuviéramos listos siempre, ¿verdad? Porque como decía un hermano, pues si el Señor nos hubiera dicho que venía a tal fecha, pues entonces imagínense, todo el mundo diría: bueno, pues todos vamos a pecar, y ya una semana antes de que venga el Señor, pues ya nos arrepentimos, nos santificamos y nos vamos con el Señor. Pues no, el Señor no lo permitió de esa manera, precisamente por ese pensamiento del hombre, ¿verdad? Del hombre carnal. El tercer punto del arrebatamiento es que nuestros cuerpos, dice la Escritura, serán transformados. Vamos a recibir un nuevo cuerpo, nuevos cuerpos que van a ser inmortales, van a ser glorificados con nuevas capacidades, similares al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que recibió después de resucitar. Gloria a Dios. Pues ese es otro objetivo. O sea, este cuerpo de muerte, este cuerpo de pecado, es la última parte del proceso de Dios de santificación de nuestras vidas, empezando por el espíritu, por el alma y concluyendo con el cuerpo. Bueno, pues ese día recibiremos cuerpos transformados, un nuevo cuerpo. Entonces, fíjense, ahí van 3 puntos importantes, objetivos. Otro punto importante es que en el arrebatamiento nosotros iremos allá al cielo, iremos a un lugar de cánticos, de adoración, de confraternidad. Gloria a Dios. El cielo no es un lugar aburrido como
Satanás lo ha querido pintar siempre, el diablo ha engañado al mundo para desmotivarlo precisamente de ir al cielo, mostrando al cielo como algo aburrido, como angelitos ahí paseándose entre las nubes, tocando el arpa, sin mucho que hacer. Así lo ha pintado Satanás el cielo, es un engaño. Y por el otro lado, el infierno, Satanás lo ha pintado como un lugar de juego, de diversión, lo cual es completamente falso. ¿Por qué? Porque así como el cielo no es un lugar aburrido, más bien es un lugar de gozo, de alegría, de adoración, de confraternidad, pues así el infierno no es un lugar de juego, el infierno es un lugar de quebranto, es un lugar de dolor, es un lugar de juicio, es un lugar de tormentos eternos, ¿sí? Y eso es lo que Satanás no quiere que el mundo sepa. Es un tormento que no tendrá fin. Eso será o es el infierno o el lago de fuego. El quinto punto objetivo de que la iglesia sea arrebatada es que iremos a un lugar de servicio. Vamos a subir allá con el Señor, vamos a ir a servirle. Sabemos que Cristo nos tiene reservado un trabajo que tiene que ver con ejercer autoridad, gloria a Dios, eso es una gran bendición, y juicio, amén. Vamos a participar en los juicios de Dios. Dice que aún sobre los mismos ángeles y sobre los mismos hombres nosotros vamos a participar del juicio. Entonces allá en el cielo también hay un servicio que realizar. Dice 1 Corintios capítulo 6 versículos 2 y 3, dice así: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Los santos, a nosotros somos los santos, los apartados por Dios. Eso significa ser santo, apartado, separado para Dios, escogido por Dios. Amén. Dice, y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, son ustedes indignos de juzgar cosas tan pequeñas. Ahí les estaba exhortando el apóstol Pablo a juzgar cosas que había que... Ahí en la iglesia dice que eran cosas pequeñas, y el apóstol Pablo dice, ¿o no saben que hemos de juzgar a los propios ángeles? Gloria a Dios. O sea que uno de los objetivos de que la iglesia suba allá a su morada celestial en el arrebatamiento es que nos prepararemos para hacer los juicios, para juzgar al lado de nuestro Señor, del juez de jueces, amén, que Jesús nos pondrá también a trabajar en ese sentido. Y dice, pues cuánto más las cosas de esta vida. Si en esta vida, amén, en la iglesia debemos de juzgar, o debiéramos de juzgar las cosas pequeñas, pues allá arriba en el cielo juzgaremos cosas más grandes. ¿Cuándo? Cuando nos vayamos en ese arrebatamiento. Ese es otro de los objetivos. El quinto. El sexto es que también vamos a ir a un lugar de aprendizaje. Dice 1 Corintios 13, 9 y 10, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Esa es nuestra situación actual. Mas cuando venga lo perfecto, ¿cuándo vendrá lo perfecto? Pues cuando recibamos ese cuerpo transformado, cuando vayamos allá con Cristo a la morada celestial. Dice, entonces lo que es en parte se va a acabar. O sea, ahorita como que conocemos, ¿verdad? Y eso los que le echamos ganas y nos preparamos y estudiamos la palabra de Dios, la Biblia. Pero imagínense dónde quedan los que ni siquiera nunca han leído la Biblia, la estudian, la escudriñan. Imagínense dónde se quedan. O sea, se quedan en la ignorancia total. Gloria a Dios, porque Dios ya nos dio su palabra, nos ha hablado por medio de ella, y podemos conocer a Dios, empezar más bien a conocer de Dios a través de su palabra. O sea, en parte conocemos, pero ya tendremos más tiempo con el Señor para poder seguir aprendiendo de Él. Aprenderemos allá en la morada celestial, en el cielo, en el tercer cielo, en el trono de Dios, pues aprenderemos sobre la persona de Dios. Amén. Tendremos toda una eternidad para ello. Aprenderemos sobre su plan eterno. Gloria a Dios. Dios nos va a enseñar. Vamos a aprender acerca de su amor, de su poder. Gloria a Dios. O sea, el universo es tan inmenso, tan grande, que por ejemplo, nada más para
para que nos demos cuenta de qué tan inmenso es el universo creado por Dios. Fíjense que un rayo de luz que viaja a 1120 millones de kilómetros por hora, un rayo de luz, creo que por segundo son 300,000 kilómetros, bueno, un rayo de luz recorre 1120 millones de kilómetros por hora. Necesita ese rayo de luz más de 10,000 millones de años para atravesar el universo, ¿sí? Creo que a lo mejor no podemos, en nuestra cabecita así tan pequeña, no podemos entender esta majestuosidad. 10,000 millones de años para atravesar el universo que nosotros podemos observar, que lógicamente pues el hombre todavía no conoce. Ni el hombre, ni los océanos, ni la profundidad de los océanos conocemos. Después de tanto tiempo de vivir aquí en la tierra, imagínense si vamos a poder conocer el universo. Bueno, pues allá con el Señor, ese será otro de los objetivos, un lugar de aprendizaje. El Señor pues probablemente nos lleve de tour allá a conocer su sistema, su creación, ¿verdad? El universo, pues gloria a Dios, tendremos toda una eternidad para conocerle. Y fíjense que vimos 6 puntos y ni siquiera les he hablado de otras cuestiones importantes que la iglesia haremos allá en esos 7 años en el cielo. Ni siquiera hemos hablado de que la iglesia iremos a las bodas del Cordero, amén, a las bodas del Cordero, a la iglesia a unirse con su esposo, que es nuestro Señor Jesucristo. Iremos también al tribunal de Cristo, al bema de Cristo, a recibir los galardones por lo que hayamos hecho aquí en la tierra durante nuestra vida por Cristo. Y también iremos para ser preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Cuando terminen los 7 años de tribulación en el mundo. Entonces fíjense, ni siquiera les hemos comentado o hemos tratado de profundizar esos temas que son muy amplios, pues vamos a dejarlos pendientes, los vamos a estudiar en otras lecciones. Entonces, esa es la primer pista del circo, el arrebatamiento de la iglesia allá arriba en la morada celestial, en el trono celestial. Allá estaremos la iglesia preparada, lista, que se fue en el arrebatamiento. Esa es la primer pista del circo. Al mismo tiempo estará la segunda pista del circo. ¿Cuál es la segunda pista del circo? Bueno, estará lo que Dios estará haciendo con su pueblo Israel. Gloria a Dios. Una vez que la iglesia seamos tomados por el Señor y trasladados a nuestra morada celestial, la nación de Israel, dice la Escritura, que iniciará la semana 70 de 7 años que dejó pendiente cuando rechazaron al Mesías Salvador Jesucristo hace 2000 años. Se habían cumplido 69 semanas que Dios le había revelado al profeta Daniel que trataría con su pueblo Israel. Recordemos que las semanas son de 7 años, o sea, sería un tiempo de 490 años que Dios trataría con su pueblo Israel, con el objetivo pues de terminar con el pecado, y además glorificar al Santo de los Santos, esto es a nuestro Señor Jesucristo, y eso incluiría pues el trato final en la semana 70 de Dios con el pueblo de Israel que dejó pendiente hace 2000 años. El pueblo de Israel vivirán lo que escribió el profeta Jeremías como el tiempo de angustia de Jacob. Dice Jeremías capítulo 30 versículo 7, dice: «Ah, cuán grande es aquel día». Aquel día se está refiriendo a los 7 años, o sea, a la semana 70. Dice: «Tanto que no hay otro semejante a él, y tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado». Gloria a Dios. O sea, será un tiempo para Israel de quebranto, 7 años. ¿Por qué? Porque van a aceptar al falso Mesías, esto es al anticristo. Una vez que la iglesia desaparezca, inmediatamente el anticristo
tiene el permiso de parte de Dios de manifestarse al mundo, de darse a conocer. Por eso estudiamos la clase anterior que nosotros no vamos a conocer al anticristo. Amén. Nos podremos imaginar a lo mejor hay algunos candidatos, pero al momento de irnos en el arrebatamiento no sabremos quién será el anticristo, a menos de que el Señor allá arriba en el cielo nos revele quién es este ser inmundo, el anticristo. Entonces, a partir de ese momento, Dios volverá a tratar con su pueblo del antiguo pacto, esto es, con el pueblo de Israel, conforme Dios se los había prometido y conforme leímos ahí en Romanos capítulo 11, que Dios en ese tiempo volvería a tratar con el pueblo de Israel, amén, por su pura misericordia, porque los dones y llamamientos, ¿verdad?, de parte de Dios son verdaderos, y Dios va a tratar otra vez con el pueblo de Israel. Fíjense que Israel desde hace más de 2600 años ha sido un pueblo, hemos visto que ha sido un pueblo afligido, sometido, destruido por varios, sometido y destruido por diversos imperios como el babilónico, el medo-persa, después los griegos, ¿verdad? A través de Antíoco Epífanes también lo subyugaron. Después los romanos, el imperio romano, pues no se diga, los romanos en el año 70 destruyeron el templo, destruyeron Jerusalén, no dejaron piedra sobre piedra. Y pues siempre el pueblo de Israel, su existencia siempre ha sido motivo de amenazas, ha sido amenazada, su existencia siempre ha pendido de un hilo, ha estado, pues está rodeada de millones de enemigos hostiles, y que en apariencia son mucho más fuertes que ellos, tanto en población, en armamento. Si hacemos una comparación de los enemigos de Israel el día de hoy, como son Rusia, Irán, Turquía, Siria, bueno, si los sumamos, o China mismo, si los sumamos en cuanto al número de población y de armamentos, bueno, son infinitamente superiores al pueblo de Israel. La gran diferencia es que Dios está con el pueblo de Israel. Amén. Siempre Israel pues han sido asediados, acusados, perseguidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues murieron 6 millones de judíos en el holocausto nazi. Hoy muchos acusan que el pueblo de Israel inventó eso del holocausto, o sea que aunque las evidencias son irrefutables, bueno, la gente dice, no, los judíos inventaron eso del holocausto, eso fue mentira. En 1948 apenas la ONU, las Naciones Unidas le dieron una pequeña porción de tierra para constituirse como nación, y al día siguiente ya estaban en guerra otra vez, sufrieron diversas guerras a través de los años, o sea que han sobrevivido milagrosamente, solo por la intervención misericordiosa y poderosa del Dios de los cielos, del Dios Todopoderoso. Entonces, a pesar de todo ello, a pesar de lo que comentamos de que sus enemigos son infinitamente superiores a ellos en cuanto a población y armamento, bueno, pues a pesar de todo, Israel es la única nación del mundo que tiene la promesa de Dios de sobrevivencia, de sobrevivir. Gloria a Dios. En clases anteriores hemos visto cómo Dios a través de los 4000 años atrás ha levantado y ha podido, y esta nación ha podido sobrevivir después de tantos años, que ha sido algo milagroso. Pues Dios mismo, ¿verdad? Dios mismo prometió protegerlos y salvarlos. Dice que, como leímos en Romanos 11, pues dice que al final todo Israel será salvo. Amén. Gloria a Dios. A pesar de que todas las naciones de la tierra se levanten
contra Israel. Lo leímos ahí en Romanos 11, 26, 27. Dice, es más, lo volvemos a leer si gustan. Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, o sea, nuestro Señor Jesucristo, que apartará de Jacob la impiedad. Jacob es Israel, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Gloria a Dios. Ahí está la promesa de Dios cumplida para el pueblo de Israel. Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que el pueblo de Israel va a vivir durante esos 7 años. Van a tener que padecer en ese periodo de tiempo aquí en la tierra durante lo que la palabra de Dios llama la semana 70 de 7 años. Recuerden, en la primer pista del circo está la iglesia, pero nosotros estamos allá arriba, amén, con el Señor, gozándonos, pasándonos 7 años, amén, de bodas, de fiesta, de gozo, de alegría, amén. Bueno, pues aquí el pueblo de Israel en la tierra estará sufriendo con el anticristo durante esos 7 años. El mismo profeta Jeremías llamó a ese periodo el día de la angustia de Jacob. El día de la angustia de Jacob. O sea, será un periodo de 7 años para Israel que será muy, muy terrible. Una vez que inicie la semana 70 con duración de 7 años, Israel va a ratificar el tratado de paz con el anticristo, con muchas naciones. Ya tendrá firmado tiene ya algunas firmas ya de paz con varias naciones, pero ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Que pronto Israel entrará en guerra y para solucionar esa guerra pues surgirá el anticristo. Una vez, repito, no me acabo de cansar de estar repitiendo que primeramente se tiene que dar el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, a partir de ese momento se podrá manifestar el anticristo en el mundo, se manifestará el anticristo con el pueblo de Israel y ellos lo van a recibir como su Mesías esperado, y a cambio de ello pues se les va a dar paz. Van a entrar a un periodo de paz, de supuesta paz. Es una paz falsa que tendrá el pueblo de Israel, pero a cambio de ello pues tendrán que entregar parte de su tierra, parte de Jerusalén, de su capital, de la capital eterna de Dios, y su ejército. También dice la palabra de Dios que tendrán que entregar su ejército. ¿A cambio de qué? De paz. Amén. A cambio de eso también se les va a permitir reconstruir el tercer templo en el Monte Santo de Jerusalén, el tercer templo judío que será reconstruido con todas sus funcionalidades, incluyendo los sacrificios de animales, la vaca roja, los corderos, etc. Podrán celebrar sus días de reposo, las fiestas judías, sus fiestas judías, las oraciones, etc. Bueno, todo eso será un intercambio que harán ahí con el propio anticristo. En ese momento, en esos 7 años, hablando del pueblo de Israel, de la segunda de las pistas del circo, pues bueno, Dios va a levantar 144,000 israelitas de las 12 tribus de Israel, a quienes va a sellar el Señor y quienes se van a encargar de predicar el evangelio del reino de Jesucristo a todas las naciones, a todo el mundo, ya que la iglesia pues ya no estaremos aquí. Esa es nuestra función, por eso estamos predicando el evangelio de Cristo hoy, porque esa es la función de la iglesia. Amén. La iglesia no nos podemos quedar callados, tenemos que seguir hablando de el reino de Cristo hasta que Cristo nos lleve. Gloria a Dios. Pero una vez que el Señor nos lleve, ¿quién tomará las riendas? Bueno, los 144,000 judíos israelitas, no judíos, sino más bien son israelitas, porque son de las 12 tribus de Israel, porque cuando hacemos referencia a judíos, estamos hablando que son de la tribu de Judá. Bueno, no, aquí son de las 12 tribus, amén, son israelitas. Dios también en esa semana 70 aquí en el mundo va a levantar a 2 profetas que estarán predicando, profetizando
afuera del templo, del tercer templo. Entendemos que pudieran ser Moisés y Elías, y ellos van a ser grandemente utilizados por Dios, lógicamente perseguidos por el anticristo. Dice la palabra que finalmente al acabar sus ministerios, el anticristo tendrá permiso de asesinarlos, pero ellos van a resucitar al tercer día y van a subir al cielo. El Señor se los va a llevar allá también al cielo. ¿Qué va a pasar durante esos 7 años? Bueno, pues que dice la palabra que a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, el anticristo les mostrará su verdadero rostro diabólico, su engaño, hará cesar el sacrificio en el templo, se sentará en el templo judío, haciéndose pasar por Dios, exigiendo que el pueblo de Israel también lo adore, lo cual el pueblo de Israel no lo va a hacer, lo van a rechazar. ¿Por qué? Porque en ese momento se darán cuenta que el verdadero Mesías es aquel Mesías precioso que ellos rechazaron hace 2000 años, ese Mesías que vino a rescatarnos a nosotros los gentiles, amén, que nos vino a dar luz precisamente por el endurecimiento del pueblo de Israel. Cristo levantó una iglesia, una asamblea de creyentes en Él, nos lavó con su sangre, nos hizo hijos de Dios, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios y de ser su pueblo. Amén. Entonces, finalmente el pueblo de Israel será salvo aceptando a Jesucristo como su Salvador, no sin antes, pues muchos tendrán que sufrir. Dice la palabra que no será nada fácil todo este proceso de 7 años para el pueblo de Israel. Le costará la vida a las 2/3 partes del pueblo de Israel, como lo escribió el profeta Zacarías, que si ahora estimamos que hay 15 millones de judíos o de israelitas en el mundo, bueno, pues si van a morir las 2/3 partes en esos 7 años, quiere decir que morirán aproximadamente 10 millones de judíos, 5 millones quedarán listos para recibir a Cristo, amén, o a lo mejor muchos de los que mueran también de los judíos, pues habrán aceptado a Cristo ya como su Mesías Salvador, pero su persecución será algo terrible. O sea, morirán más judíos, 10 millones, son más de los 6 millones que murieron allá en el holocausto nazi. Esperamos, gloria a Dios, pues que la gran mayoría del pueblo de Israel pueda aceptar a Jesús como su Señor y como su Salvador en ese tiempo, no importando pues que sean muertos, que Satanás descienda, ¿verdad? Será echado del cielo, y dice que descendiendo pues irá a perseguir a la mujer, que es el pueblo de Israel, y pues gloria a Dios, en ese momento el pueblo de Israel será limpiado y purificado y entrará a la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la segunda pista del circo. Y entonces nos queda la última y la tercera pista del circo. ¿Cuál es esa última y tercera pista del circo? Bueno, pues ya vimos, Cristo estará con su iglesia allá en el cielo tratando con su iglesia. Estará también aquí el Señor tratando con el pueblo de Israel. Esa es la versatilidad, la omnipresencia, omnipotencia, el que es un Dios todopoderoso que puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y finalmente la tercera pista del circo tiene que ver con el resto de los moradores de la tierra que vivirán los 7 años de tribulación aquí en el mundo, la semana 70, que son todos los gentiles. Recordemos, la palabra gentil significa que no tienen pacto con Dios, entre los cuales podemos entender que habrá muchos cristianos tibios, entre ellos muchos cristianos tibios anteriores al rapto, que se llamaban cristianos, pero no vivían la vida cristiana como Dios quiere que la vivamos, eran tibios, y no fueron levantados en el arrebatamiento. Pues esperamos que finalmente muchos de estos cristianos en ese tiempo de los 7 años de la tribulación
hagan conciencia y se salven al no recibir la marca de la bestia en ese periodo terrible de la tribulación. Cabe mencionar que tendrán que morir martirizados al rechazar la marca de la bestia, ya sea en su mano derecha o en su frente, ¿verdad? Al rechazarla pues van a ser martirizados, pero eso será mucho mejor. Amén, gloria a Dios, para que no pierdan su salvación eterna. También dice la palabra que muchos en ese tiempo conocerán de Cristo y aceptarán a Cristo con base al trabajo o al mensaje de salvación que predicarán los 144,000 israelitas. En ese tiempo muchos moradores de la tierra aceptarán a Cristo. También muchos aceptarán por el mensaje de los 2 testigos que afuera del templo, que pensamos sean Moisés y Elías, estarán predicando de Cristo y hablando en contra del engaño del anticristo, como está escrito en el libro del Apocalipsis, y para lo cual leemos, dice ahí en Apocalipsis 7:9, dice así: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero Jesús, vestidos de ropas blancas, ya limpios, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y ahí nos saltamos al versículo 13, dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen o de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, pues tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. O sea, esta grande multitud que ve aquí el apóstol Juan en este capítulo habla de los que se van a salvar durante la gran tribulación. Dice: y ellos han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Dice: y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Dice: por esto están delante del trono de Dios. O sea, van a poder ir al trono de Dios, y le sirven también de día y de noche en su templo. Y dice: y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. O sea, extenderá su templo, su presencia, su salvación de ellos. ¿Quiénes? Los que sobrevivan a la gran tribulación. Amén. Que tendrán que morir por haberse quedado en ese tiempo, por haber aceptado a Cristo en ese tiempo, pues sí tendrán que dar sus vidas para no perderse eternamente. Gloria a Dios. Entonces podemos concluir lo siguiente del circo de 3 pistas. Bueno, pues que de esta conclusión que podemos hacer, pues podemos hacernos una pregunta: ¿en cuál de estas 3 pistas te gustaría participar? Gloria a Dios. De entrada te puedo decir que si no eres de sangre judía, si no eres de descendencia judía, si no perteneces al pueblo de Israel, por lo tanto, y ni siquiera te puedes convertir en judío, ¿verdad? Por el movimiento que hay de los judaizantes en estos tiempos finales. Aunque te vistas como judío, no eres judío, y por lo tanto no vas a ser parte de esa segunda pista. Esa segunda pista es solamente para el pueblo de Israel. Ahí tampoco entran los judíos mesiánicos, esto es aquellos judíos de ascendencia judía, de sangre judía, que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Ellos dejan realmente entran al pueblo de Dios, son cristianos, amén, judíos, amén, de nacionalidad judía, gloria a Dios. Pero como escribió también el apóstol Pablo, ya no hay judío ni griego, o sea que dejan a un lado la nacionalidad, dejamos a un lado la nacionalidad, y nuestra nacionalidad es celestial, nuestra ciudadanía, como escribió también Pablo, es celestial, es de allá de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Entonces,
Si no eres judío, pues no vas a poder participar en esa segunda pista, pero sí vas a poder participar en las dos siguientes. En la primera pista que hablamos del circo, que es ser cristiano, conocer a Cristo, que recibas a Cristo como tu Salvador si no lo has recibido, y si eres cristiano, pues que estés preparado y listo, ¿verdad? Comprometido con Cristo para irte en el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Esa es la opción que tenemos nosotros de ser parte de esa primer pista del circo. Amén. Irnos con Cristo en el arrebatamiento a nuestra morada celestial, como dice la palabra. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y seremos llevados allá a nuestra residencia celestial con nuestro Señor Jesucristo. Ya dijimos, iremos a un lugar de cánticos, de gozo, de adoración, de confraternidad. Vas a recibir un cuerpo inmortal, glorificado, con nuevas capacidades. Iremos a un lugar de servicio, de aprendizaje. Iremos a las bodas del Cordero, al tribunal de Cristo, a recibir galardones y a prepararnos para la segunda venida a la tierra de nuestro Señor Jesucristo. O finalmente puedes escoger la tercera la tercera pista del circo. ¿Cuál es esta? Bueno, pues quedarte esos 7 años de la tribulación, que de acuerdo a la palabra de Dios no será un tiempo agradable, no será un juego para el mundo. Lo que el mundo va a experimentar en ese tiempo será un tiempo de 7 años de gran tribulación, el peor tiempo jamás que se sufrirá la humanidad o que haya experimentado la humanidad. Será un tiempo de engaño, de maldad extrema, de guerras, de muerte, de hambres, de peste, de enfermedad, de dolor. ¿Sí? Muchos morirán, miles de millones morirán. Dice que las 2/3 partes de la tierra morirá de los moradores de la tierra morirán en ese periodo. También hay otro evento que de debajo de la tierra saldrán millones de demonios a martirizar a aquellos que tengan la marca de la bestia. Y además en ese tiempo dice la palabra que serán echados Satanás y todos sus ángeles caídos aquí a la tierra. O sea que la tierra se va a cubrir de tinieblas. Será algo muy terrible. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta: ¿en cuál de las 3 pistas tú quieres participar? Gloria a Dios. Esa es la invitación. La invitación pues es que participes en la primera de las pistas, que aceptes a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Amén. Y te vayas con Cristo, y que nos vayamos con Cristo. Amén. En su venida, en el momento del arrebatamiento, del arpazo, cuando Cristo bajará, descenderá del cielo y tomará su iglesia para llevársela con él a las bodas del Cordero durante 7 años. Gloria a Dios. La invitación es para ello. Esa es la invitación que te hago. Ahorita haremos una oración. Solamente quiero concluir. Ya ven que tenemos un tiempo de noticias. Solamente quiero decirles algunas rápidas. En las últimas semanas, en todas las redes sociales, se han saturado de cientos o hasta miles de profecías de juicio. Han sido saturadas las redes sociales, de la mayoría de ellos, de esos juicios o esas profecías de juicios dadas por cristianos, que vienen juicios de parte de Dios al mundo entero, a diferentes naciones, sobre la misma iglesia. Dice, algunos profetizan que viene juicio sobre la misma iglesia de Cristo, y la dan todo tipo de personas, desde niños, jóvenes, adultos, pastores, pastoras, profetas, etcétera, etcétera. Entonces, como no sabemos si algunas o todas
son o no son dadas por Dios. Bueno, pues lo que yo les invito con respecto a esta noticia, pues es que nos pongamos a orar, que oremos a Dios, que le pidamos discernimiento, a ver cuáles sí son de Dios, cuáles no son de Dios, cuáles, pues ya Dios ya nos las reveló, ¿verdad? Si vienen y me dicen, no, pues que el Señor trae juicio sobre esta nación, ¿verdad? Bueno, pues ya está escrito en la palabra que vendrán juicios sobre todas las naciones, o sea, no hay nada nuevo debajo del sol, o sea, ya todo está revelado. Amén. Entonces, lo importante es que nos podamos orar, que nos pongamos a orar para que la verdadera profecía dada por el Señor, amén, fluya a través de su pueblo y que seamos un buen testimonio para el resto de los moradores o de la tierra. La segunda noticia es que la semana pasada hubo una marcha allá en Washington, en la capital de Estados Unidos, una marcha de cristianos en la cual manifestaban su inconformidad por todas las graves persecuciones que se han desatado en todo el mundo en contra de la iglesia cristiana. Entonces esto para que lo tomemos en consideración, sigamos orando por el pueblo perseguido del Señor, que es en todo el mundo y que se ha acentuado y que se acentuará mucho más una vez que la iglesia desaparezcamos en el arrebatamiento, la iglesia preparada. También otra noticia importante es que continúan las crisis migratorias en todo el mundo. Miles de haitianos están al sur de Estados Unidos tratando de entrar, miles de venezolanos han huido a Chile, a Perú, a Colombia, a otros países. Centroamericanos están en la frontera sur de nuestro país, de México, tratando de cruzar el país, llegar a Estados Unidos. Hay miles de afganos tratando de huir a países vecinos también con esto de la llegada de los talibanes. Hay miles también de marroquíes, de africanos tratando de entrar a Europa por medio de España. Y eso es por mencionar algunos, y hay muchos más. Y se está dando todo este conflicto y toda esta situación de migración por todo lo que está sucediendo en el mundo y que está escrito ahí en el libro de Daniel, que muchos se moverían de acá para allá, como dice la palabra. Y otra noticia muy terrible, pues es que posiblemente otra vez se cierre el gobierno de Estados Unidos a fin de mes, o sea, a partir de este mes podría ser que por falta de fondos federales tuvieran que no pudieran seguir pagando la nómina allá en el gobierno de Estados Unidos, lo que va a paralizar nuevamente la economía de este país, ¿verdad? La economía norteamericana, que nos afecta, pues nos afecta a ellos y también nos afecta a nosotros, ¿verdad? Porque somos socios comerciales con México. Y pues esto no es otra cosa que, si lo vemos desde el punto de vista profético y bíblico, bueno, pues nos habla del cumplimiento de la palabra de Dios, porque dice la Escritura que en los postreros días, pues habla la Escritura de varios países que serían protagonistas de los últimos tiempos, y que pues en este caso desafortunadamente pues los Estados Unidos no son protagonistas, por lo tanto tenderán a ir para abajo, pero hay otros países que van para arriba, como son Rusia, China, Irán, el propio Irán, Turquía, el propio Israel, Europa, que sí son países que habla la Biblia que serán participantes de estas profecías en la Biblia de estos tiempos finales. Gloria a Dios. Pues con ello terminamos, y pues yo te voy a invitar a hacer una oración, a que pues decidas en tu corazón participar en esa primer pista que vimos. Amén. Que nos vayamos con Cristo, con la iglesia de Cristo, que participemos en ese evento magno que es el arrebatamiento, que participemos en la primer pista, que es la mejor. Amén. Gloria a Dios. Irnos con Cristo, a gozarnos con Él. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias
en este día. Gracias por este tiempo que nos has permitido enseñar tu palabra. Recibimos tu palabra, tu bendición, Señor. Te pido por todos aquellos que han escuchado, están escuchando, van a escuchar este mensaje, Señor, que tú les bendigas, que les llenes. Si no han aceptado a Jesús, simplemente digan esta oración: Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador, perdona mis pecados, quiero estar listo, preparado para ese magno evento que es el arrebatamiento. Y si ya se dio ese evento, pues no me importa, quiero recibirte, quiero irme contigo a pesar de lo que venga, a pesar de la persecución. Lo mejor es estar bien contigo, y como dice tu palabra, tú vas a extender tu tabernáculo sobre nuestras vidas. Gracias te doy, Señor Jesús, gracias. Hoy es el día de salvación y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Los espero la próxima semana, el próximo viernes, para otra lección más de este curso de tiempos finales. Su amigo Edgar Pulido, pastor, les mando un fuerte abrazo, una bendición. Shalom, la paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén.